Enmarcada dentro de uno de los paisajes más antiguos de todo el planeta Tierra, las cimas planas de sus tepuyes inspiraron leyendas de mundos perdidos. Sus indígenas mantienen aún hoy en día costumbres ancestrales y controvertidas, y sus planicies onduladas continúan atrayendo a naturalistas y exploradores de todo el mundo. Desde hace algún tiempo se lleva a cabo aquí un interesante trabajo científico que conoceremos a continuación. Acompáñenme a conocer la Gran Sabana. En esta oportunidad hemos decidido trasladarnos al estado Bolívar, al sureste de Venezuela, para recorrer la Gran Sabana, territorio imponente, milenario, uno de los lugares más antiguos del planeta. Este hermoso tesoro, patrimonio de la humanidad, se ha convertido en uno de los principales referentes de los venezolanos, con características especiales que lo hacen vulnerable ante factores externos que estudiaremos a partir de este momento, en compañía de la doctora Izabela Stachowicz, quien llegó desde Polonia para radicarse en Venezuela y ha recorrido miles de kilómetros de este vasto territorio como parte del trabajo científico que hoy compartirá con nosotros. Un verdadero placer tenerte aquí, Izabela. Gracias, Tengo muchas interrogantes que quisiera compartir contigo, pero la primera es, ¿cómo se formó la Gran Sabana? Existen tres explicaciones. Primera es relacionada con el suelo. Aquí los suelos son muy pobres, lo que no permite que crezca un bosque como conocemos del sur de Venezuela. Otra es climática, quiere decir que los vientos húmedos de océano separan la cadena occidente de los tepuis y entonces aquí soplan unos vientos muy fuertes y generaron ese ambiente de sabana. Y la última es una hipótesis relacionada con la actividad humana y la actividad de los pemones que llevan aquí, no tenemos información muy precisa cuántos años, pero son entre 500 hasta 6.000 años que tienen aquí la presencia humana y la actividad de fuego que posiblemente generó esa gran extensión de la sabana. Lo que queremos ver es la fauna presente en los bosques y la fauna presente en la sabana. Y hablando precisamente de la fauna, ante todas estas intervenciones antrópicas, ¿cómo es su situación actual? La respuesta más clara es que desaparecen las especies. Mientras que cuando ocurre la fragmentación de hábitat, entonces tenemos unos parches separados de otros o conectados con unos pedazos del bosque conocidos como corredores, se mantiene la diversidad de los mamíferos y deberíamos proteger ese mosaico, ese paisaje nuevo que se está generando. Ahora sí me puedes contar las especies de animales que se ven por aquí. En los bosques... Las especies de mamíferos particularmente. Exacto. En los bosques podemos ver los animales de tamaños más grandes, como el jaguar, como el danta, como el venado del bosque, que es matacán, y hurón, y otros felinos. Mientras que vamos, al momento cuando observamos ese hábitat fragmentado en los parches del bosque, justamente ya no tenemos tantos carnívoros, tenemos más herbívoros con los tamaños más pequeños y las abundancias grandes, como lapa, como picure, ellos que abundan más. Mientras que en la sabana podemos observar oso hormiguero, los cachicamos, y hay una especie que está particularmente relacionada con la sabana, que es el zorro. ¿Cómo logras acercarte a los animales? Porque supongo que son tímidos, ¿no? ¿Qué método utilizas tú para acercarte a ellos? Podemos utilizar para registrarlos, son las cámaras trampas que colocamos en diferentes tipos de hábitat. ¿Y cómo funcionan las cámaras? Las cámaras colocamos en los árboles más que todo y se activan gracias a un sensor de movimiento cada vez cuando en el frente pasa un animal. Además tiene una luz infrarroja, lo que permite tomar fotos durante la noche. O sea que tú no tienes que estar ahí, sino que tiene un sistema automático que capta al animal cuando él pasa en su actitud natural. Exacto, es una gran ventaja porque podemos tener varios equipos
En este caso, en ese proyecto, tenemos 30 cámaras trampas que dejamos en diferentes sitios. Es como tener 30 investigadores presentes por 2 meses tomando registros de todas las especies que están pasando en el frente. Isabela, ¿y tú crees que sea posible que vayamos a revisar el contenido de alguna de estas cámaras trampa que tú hayas dejado por ahí? Por supuesto, vámonos. No puedo esperar a ver las imágenes captadas por las cámaras trampa ubicadas estratégicamente por Isabela en algunas de las zonas boscosas de la Gran Sabana. Llegamos. Aquí está, mírala. Bueno, vamos a ver si todavía funciona y vamos a revisar la foto. Eso siempre hay mucha emoción. Claro que sí. A ver si captó algo. Si me puedes ayudar con la Seguro que sí, computadora. claro que sí. Me imagino que tú seleccionas este lugar de acuerdo con el comportamiento de los animales, ¿no? Del conocimiento que tú has desarrollado acerca de su conducta natural y todo esto. Exactamente. Ojalá que tengamos dron. esa suerte. Vamos a ver, aquí de verdad no llega mucha gente y es una zona muy poco perturbada. Salieron como 1500 fotos. 1500 fotos. Sí, es que la cámara está funcionando 2 meses. Entonces ok. aquí estamos viendo un danta. Ah, mira. Sí, pero qué bella. Instantáneas del Sí. mundo natural. Y aparte de eso sí salió también el zorro, Ajá. un hurón. Justamente estamos ahora en un hábitat es un mosaico. Tenemos un poco de sabana aquí atrás y aquí tenemos más adelante el bosque. Entonces vemos una composición de especies particular para ese tipo de hábitat. Bueno, mira, de verdad que a veces me toca acercarme a los animales y entiendo lo difícil que es. Y gracias a esta tecnología se hace mucho más cómodo para investigadores como tú y naturalistas como yo. Y para los animales, Y para los animales, porque no sienten nuestra presencia. porque no sienten nuestra presencia. Muchísimas gracias, Isabela. Y bueno, vamos a continuar con este recorrido a ver qué más vemos. Excelente. Nos acompaña en esta ocasión el señor Héctor Rodríguez, quien es ingeniero agrónomo y es coordinador de proyectos aquí en la Estación Científica Aparupa. Un placer tenerte aquí, Héctor. ¿Cómo se puede obtener un equilibrio entre el trabajo de agrícola, introducción de especies en una área, introducción de especies extrañas en un área, con la vegetación natural de la misma? Es algo contraproducente. Siempre al inicio no le importaba mucho, pero últimamente sí, pues, por lo menos todas estas especies que son exóticas, que no son del ambiente, no son recomendables. Claro, y según tu opinión, ¿cuáles serían los métodos o las formas de tratar de evitar que la intervención del ser humano, que estas acciones antrópicas afecten demasiado el medio ambiente? Sí, bueno, para eso tenemos en la misma estación científica tenemos varios programas. De eso tenemos un programa de educación ambiental para concientizar sobre el cuidado de la naturaleza, la biodiversidad de aquí, de su entorno en este caso. Tengo entendido que posees un herbario aquí en la estación. Actualmente tenemos aquí en la estación un herbario de 284 especies y bueno, eso es como una referencia para cualquier investigador a nivel nacional e internacional de cuáles son las especies autóctonas aquí de la zona. Bueno, venimos del vivero donde pudimos ver las plantas ya crecidas y aquí es donde comienza todo, ¿no? Exactamente, estamos aquí en el laboratorio de germinación. Aquí las semillas que colectamos en el campo las traemos y las empezamos a clasificar aquí y a identificarlas. Aquí tenemos una muestra en estas cápsulas de diferentes especies de semillas de estos árboles que estamos recolectando. Y me llama la atención este catálogo que está aquí, este libro. ¿Qué sería esto? Eso es el herbario. Ese es en otro laboratorio que tenemos aparte. Allí tenemos, así como tú ves allí, 284 carpetas con 284 especies. Son colectadas en el campo. En esos sobres están las semillas y ahí tenemos, como lo puedes ver, sus hojas, sus flores, sus tallos, su raíz, su clasificación botánica y hasta el sitio con coordenadas donde fue colectada. Y con la información que ustedes catalogan aquí, no solamente se puede tener un conocimiento de las especies del parque, sino desarrollar trabajos a futuro de investigación. Exacto, aquí podemos ver con este trabajo de recolección, hacemos una especie de estadística, vemos cuáles son las especies más abundantes, más abundancia relativa
y las de mayor diseminación en la sabana. ¿Cómo se podría nombrar el tipo de vegetación o especiación vegetal que ocurre aquí en esta área? Sí, aquí hay varios tipos de paisajes en la Gran Sabana. Está el paisaje de sabana que generalmente vemos, ¿verdad? Que es la parte gramínea. También tenemos el ecotono, que es la transición de sabana al bosque. Tenemos el bosque como tal, y dentro del bosque también hay otras formaciones vegetales como los helechos, que lo llaman helechales. Y este tipo de vegetación autóctona es muy sensible de sufrir invasiones de especies externas. Sí, por supuesto. Cuando hay la quema, sobre todo, las primeras plantas que empiezan a repoblar allí son especies invasoras generalmente y son las más agresivas. Entonces ellas tienden a dominar sobre la vegetación natural, por eso es que es contraproducente entonces las disturbaciones en el ambiente. ¿Y cuánto tiempo puede sobrevivir una semilla almacenada de esta manera? Aquí tenemos unas neveras y una especie de estufa donde ellas se guardan y puede durar hasta un año su poder de germinación. Te confieso que todavía estoy aprendiendo mucho sobre botánica y esto me sirve de verdad muchísimo. Muchas gracias. Es momento de continuar conociendo los secretos que esconde la Gran Sabana. Ahora nos trasladamos hasta Cabanallén, donde compartiremos con Michael Mariño para conocer parte de las costumbres de la comunidad Pemón en la zona. Michael, cuéntame un poquito acerca de la tradición de cacería de este pueblo. En la comunidad de Cabanallén, Pemón Arecuna, la cacería se ha venido practicando y se utiliza este arco esencialmente para el sustento familiar, porque en este caso sería para la caza de animales tales como el venado, el danto. Claro, es importantísimo que la gente entienda esa diferencia porque cuando ustedes lo hacen son un número reducido de animales que se capturan y son un número reducido de familias también, por tanto que el impacto a las especies no es negativo, no es fuerte. El impacto ambiental que presenciamos en la actualidad en la Gran Sabana no solo obedece a los factores ya descritos. Es importante señalar que a estas perturbaciones se suma el hecho de estar inmersa en una zona fronteriza, donde se desarrollan actividades como la minería, el turismo no consciente, la deforestación y fragmentación de hábitats, que ponen en riesgo la diversidad y riqueza de especies que se encuentran en la localidad, algunas de ellas ya en peligro de extinción. Urge seguir desarrollando y fomentando estudios y programas de conservación que coadyuven en la preservación de este vasto territorio. Continuamos conversando con Isabela, quien a partir de este momento nos ilustrará con aspectos concernientes a la relación de los pemones con el fuego y la cacería, además de hablar de los planes asociados a los corredores ecológicos. Isabela, te comento que hace poco tuve la oportunidad de hablar con el cacique de la comunidad Cabanallén y me estuvo contando acerca de la cacería. Háblame tú un poquito desde tu punto de vista científico acerca de esto. Como antes era una actividad de poco impacto, con un aumento de la población humana, ahora esa actividad tiene unas implicaciones mucho más fuertes para el ecosistema. Pero lo que tiene una preferencia muy fuerte es el venado de cola blanca. En un hábitat como este, la sabana es donde esa especie abunda. Y es muy fácil de verla y por lo tanto cazarla. Y la consecuencia de esa actividad, como resultado de los proyectos que se están realizando acá, es que ya esa especie no se encuentra. Debido a la presión que han ejercido sobre ella. Debido a la cacería que están aplicando fuerte, por justamente un aumento grande de la población, somos más y necesitamos más recursos. Entonces antes lo cazaban históricamente con cosas que eran arco y flecha. Últimamente eso eran las escopetas. Sin embargo, ahora, como es difícil encontrar los cartuchos, ellos vuelven a la manera tradicional de cacería
que es con arco y flechas. Más difícil, pero un poco más ecológica si se quiere. Quisiera saber también tu opinión en torno al uso del fuego de ellos y cómo esto realmente afecta a la sabana. El fuego es un elemento clave en la cultura de los Camones. Lo usan para agricultura, lo usan para en sus diferentes celebraciones, lo usan para cacería, lo usan para pesca. Entonces, en cualquier elemento de la vida ellos usan fuego. Sin embargo, ellos tenían antes un manejo muy bien pensado, como otras culturas en otros continentes. En Australia o en África hay un manejo de fuego por las etnias autóctonas. Pero ahora ese manejo está descontrolado. Entonces lo que estamos viendo aquí, tenemos un bosque, un borde del bosque que cada vez con otro fuego va desapareciendo el parche, cada vez se pone más pequeño hasta que desaparece. Y esa es nuestra preocupación de manejo incontrolado del fuego. Y ante esta gran fragmentación que existe, ¿no habría alguna forma de conectar estos parches de hábitat para que los animales pudiesen transitar de uno a otro? Se está haciendo un gran esfuerzo en el nivel del continente para tratar de conectar esos parches grandes, importantes del bosque, para mantener una conectividad en diferentes especies, porque mientras creamos los fragmentos muy aislados, esas poblaciones más pequeñas van a extinguirse, mientras que tratamos de mantener la conectividad de un flujo genético y las especies siguen reproduciéndose de la manera que debería ser. Aquí en esa escala tan pequeña como estamos en la Gran Sabana, igual se hace el intento de crear los corredores ecológicos entre los parches que hemos visitado y podemos en esa manera proteger esa fauna que existe en la Gran Sabana. Y el momento de actuar es ahora. Bueno, Isabela, muchísimas gracias por habernos acompañado. De mi parte estoy muy agradecido porque he aprendido mucho más. Sabes que me encanta la fauna silvestre y de parte de toda la gente que mira Explorando Maravillas, que estoy seguro que aprendieron mucho, un agradecimiento y un abrazo para ti. Recorrer estos majestuosos parajes sin duda me roba el aliento y me hace sentir un contacto aún más estrecho con este hermoso mundo natural que nos rodea, haciendo que mi compromiso por al menos aportar un grano de arena a su conservación sea una labor de vida. La huella del hombre se percibe profunda en uno de los paisajes más emblemáticos de toda Venezuela. Especies que han medrado aquí durante milenios en completa armonía con su entorno se ven amenazadas ante la presencia de la única que puede modificarlo radicalmente para su propio beneficio. ¿Seremos capaces de preservar la Gran Sabana para futuras generaciones? Porque conocer es proteger. Soy Jack Hupia y seguimos explorando maravillas con Río Verde.